Buenas tardes. Ah, Quería hablar el día de hoy acerca de una pregunta fascinante, y es que si ChatGPT hubiera salido de Latinoamérica, y si no, ¿qué cosas tendríamos que cambiar para que eso pase? Mi nombre es Omar Flores, vengo trabajando en estas áreas más o menos alrededor de 10 años. Gracias. Y siempre tengo preguntas relacionadas a cómo esta tecnología puede mapearse en Latinoamérica, ¿no? Entonces, empecemos. Permítame presentarme. Mi nombre es Omar Flores, soy de Arequipa, estudié el pregrado en la Universidad Nacional de San Agustín. Ah, Fui a hacer el doctorado en Utah State University. Trabajé, por ejemplo, en IBM Research, trabajé en Intel Labs, el centro de investigación de Intel. Trabajé 2 años dirigiendo un equipo de investigación en San Francisco, en un banco llamado Capital One. Y recientemente en la red social Twitter, dirigiendo un equipo también de lo que se llama hoy día LLMs o Large Language Models. Este soy yo en el doctorado, tratando de entender la matemática detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Me iba a dormir alrededor de las 2 de la mañana todos los días, aprendiendo una ecuación nueva, y despertaba tomando desayuno y quería básicamente entender por qué dos variables se multiplican, por qué calculamos el logaritmo de una función para asegurar de que tenga una primera derivada y que pueda ciertamente conducir un proceso de optimización matemática. Bastante interesante para darme cuenta de que en realidad son muchas ecuaciones, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, redes neuronales, hablamos de uno de 5 tipos de inteligencia artificial, la llamada conexionista. Pero hay una inteligencia artificial simbólica, analógica, bayesiana, evolutiva, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la sala de mi casa, entonces puse muchas paredes para entender todos los días una ecuación diferente. Hoy día, una parte de estas ecuaciones tiene mucho más sentido, que son las redes neuronales, particularmente lo que se llama la IA generativa, esta capacidad que tiene la tecnología hoy día de poder crear contenido, ¿no? Entonces, algo que quiero conversar y que quede claro rápidamente es de que no podemos entender la innovación del lugar donde yo vivo, que es el Silicon Valley, sin la ciencia, sin la matemática y sin la estadística. Me explico. Un lugar donde esto tiene particularmente sentido es en el norte de California. ¿Cuántos de ustedes han viajado al Silicon Valley? ¿Pueden levantar la mano? Son un montón. Probablemente la mitad de la sala, ¿eh? Un lugar increíble, ¿verdad? Se respira tecnología, se respira básicamente datos, se respira sueños grandes, pero también se respira bastante ciencia. De hecho, todo esto empezó en 1947. La foto es de William Shockley, uno de los creadores del transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico, el cual es responsable de tener 2 estados. Y basado en el estado puede conducir corriente entre el colector y el emisor o negarlo. Un estado entonces de apagado o prendido que tradicionalmente se le llama 0 o 1. Entonces un transistor es el responsable, es la puerta que combina el mundo físico al mundo digital. Cuando queremos, por ejemplo, pasar de un sistema analógico a un sistema digital, pasa por un transistor. Tan importante es la creación del transistor que le dan el premio Nobel de Física a William Shockley. Él no fue un buen jefe, creó Shockley Transistor, después creó Fairchild Semiconductor. Ustedes más o menos saben la historia, la gente se fue de la empresa, luego crearon otra empresa más que fue Intel y AMD, que son más conocidos ahora. Sin embargo, esta historia parece que se repite nuevamente, probablemente 77 años después, me explico. Hoy en día tenemos, por ejemplo, 2 premios Nobel recientes, uno también en física para Geoff Hinton, quien popularizó el concepto de backpropagation, que es el algoritmo con el cual entrenamos matemáticamente una red neuronal, por ejemplo, ChatGPT. Otro premio de Nobel, también en este caso de química, es para Demis Hassabis. Demis Hassabis es el director de DeepMind y que también inventó, junto con otras personas, un sistema que podía predecir el ángulo y la estructura en 3 dimensiones de moléculas. Importante si ustedes quieren hacer una startup para crear nuevos ingredientes, nuevos materiales, vacunas, ¿no? Entonces, ¿no les parece una casualidad de que en realidad todo esto dependa de una industria que está basada en la ciencia? Y precisamente, para mí, el Silicon Valley representa un ente responsable
de la tercera y la cuarta revolución industrial. No es poca cosa. En ese sentido, veo patrones que están recurriéndose en el tiempo, ¿no? De hecho, en el Silicon Valley hablamos de olas tecnológicas que se repiten cada 20 años. La primera empezó en 1947, cuando se exploraba el concepto de transistores. De hecho, tanto es así que la gente, por ejemplo, en el East Coast, en New York, los inversionistas, VCs, muchos como ustedes, decían, ¿qué está pasando en California? O sea, hacen empresas en garajes, la gente se vuelve millonaria, 2 estudiantes de doctorado crean una nueva forma de medir los datos, de medir la corriente, crean computadoras, sale un Steve Jobs, un Steve Wozniak, y están creando directamente corporaciones desde garajes, ¿no? Entonces, para entender este fenómeno, le pusieron el nombre de Silicon Valley, porque los transistores están hechos de silicio. No, es muy parecida a la historia hoy en día. Sin embargo, lo importante es de que mientras la primera parte, la primera ola estaba relacionada a crear unos sistemas electrónicos, la segunda estuvo relacionada a crear y popularizar las computadoras. La tercera estuvo relacionada a crear servicios encima de ellas. Por ejemplo, a redes sociales, buscadores. Ahí nacieron, por ejemplo, Google, Facebook, Dropbox, etc. Lo que estamos viendo es una cuarta donde tenemos, por ejemplo, startups como Runway, Midjourney, OpenAI. Sin embargo, en esta tercera e inicios de la cuarta, que es donde nos encontramos, algo interesante está sucediendo. Y es de que en cada paso estamos mejorando la productividad humana. Me explico. Antes nos demoraba meses hacer, por ejemplo, una campaña de marketing. Un proceso físico, una sola persona, no era digital. Y luego en la siguiente ola tecnológica con la computadora empezamos a guardar esto en un archivo, ¿no? 20 años después, la gente empezó a colaborar al haber aplicaciones de cloud, al haber básicamente formas de guardar información y compartirla en la red, etc. Lo que estamos viendo es la cuarta, donde empezamos de meses, semanas, a días, a directamente hacer esto en minutos usando IA generativa. Lo que estamos viendo entonces es el inicio de una nueva revolución industrial donde desde hace casi 77 años estamos tratando de optimizar el tiempo de las personas. Ok, esto es más o menos las reglas de juego, es básicamente las variables que quiero poner sobre la mesa para ponernos de acuerdo en por qué es importante la IA generativa. La pregunta persiste. ¿Podría haber sido ChatGPT creado en Latinoamérica? ¿Podría haber sido creado en Perú? Me explico. Primero, es necesario entender cuán caro es ChatGPT. Yo he hecho la matemática, he tratado de entender todas las variables que se relacionan a este proceso. Y es interesante saber de que, por ejemplo, ChatGPT está acá, en el lado izquierdo, cuesta $4.6 millones solamente en cómputo. Y gracias, Auke. Y tiene 175 millones de parámetros. Si ustedes quieren almacenar esto en la computadora, pesa 700 gigabytes de información. Si usan una GPU 800, que tiene 80, no cabe. Necesitan 56 GPUs más en paralelo. Lo que quiero decir es que es un proceso de ingeniería bastante potente, bastante complicado y bastante fuerte. Esta apuesta se multiplica por 10 en el 2023 con GPT-4. La gente toma entonces varios modelos en paralelo, varios ChatGPTs en paralelo, hacen un algoritmo llamado Mixture of Experts. Si se han preguntado por qué demora más tiempo GPT-4 que GPT-3 en dar una predicción, es porque son 16 modelos en paralelo tratando de competir. 1.8 trillones de pesos, dígame si no es un montón. De hecho, la ley dice de que cada año y un quarter más multiplicamos por 10 el tamaño de un modelo. Para llegar al modelo final, que es el cerebro humano, estamos hablando de 100 trillones de sinapsis. ¿Vamos a llegar a esto en 3 años? No creo, porque hay muchas cosas que no están pasando. Entre otras cosas, por ejemplo, que tomemos en cuenta la vista, el tacto, el balance, el olfato. A las justas hemos combinado el video y el texto, ¿no? Estamos pues dando pasos de bebé dentro de un camino mucho más grande, llamada inteligencia artificial general. ¿Por qué digo esto? Porque olvidémonos de GPT-4, enfoquémonos en ChatGPT o GPT-3 y démonos cuenta, créanme por favor este número, yo lo he calculado varias veces y he llegado a la misma conclusión. Si quieren una versión más detallada de la presentación se las puedo dar o podemos tomar un café más tarde, pero cuesta en hardware, en GPU solamente $3.5 millones.
lo que es lo mismo, el precio de hoy en el mercado de 10.000 tarjetas B100 de NVIDIA. El entrenamiento, es decir, el proceso de meter electricidad, correrlo en la nube, cuesta 5.7 millones de dólares. No hablemos de la inferencia, es básicamente un montón de usuarios activos, cada uno haciendo 10 llamadas por día durante un año, ¿no? Lo que quiero decir, estimados, es de que si habláramos con Luis Narro y Luis Narro nos firmaría un cheque y nos dijera, toma 11 millones de dólares, necesitaríamos aún más cosas que hacer. Lo que necesitaríamos es construir una AI startup. Este año estoy en Perú desde inicio de año creando una AI startup en Perú. Estoy tomando el viaje de un emprendedor que muchos de ustedes transitan y me estoy dando cuenta de muchas cosas que faltan, que se necesitan cambiar. Es toda la motivación de esta presentación, tratar de compartirles estas cosas. He identificado 6 cosas que se necesitan para tal fin. Una infraestructura, GPUs, inversión, profesionales, gobierno, un ecosistema de inteligencia artificial y data. Voy a ir en detalle en alguna de estas. De nuevo, estamos hablando solo 20 minutos, así que si alguien quiere tomar un café o conversar, podemos conversar más tarde. Educación. Hablemos acerca de la gente que necesitamos tener para reconstruir ChatGPT. Necesitamos gente que, a diferencia de una startup tradicional, piensa y crea y que sea bastante técnica. Necesitamos co-founders que sepan programar, que sepan matemática, estadística. Necesitamos un equipo fuerte técnico. Necesitamos también que estas personas que quieran hacer una AI startup o un deep tech piensen en un mercado. Porque un mercado más grande, que por lo menos sea el tamaño de México. ¿Por qué? Porque sale la nueva versión de ChatGPT y borra lo que estabas haciendo. ¿Cuántos de ustedes han hecho llamadas a wrappers, ¿no? Al API de ChatGPT y se han dado cuenta que GPT-4 invalida lo que estabas haciendo a un precio mucho más barato? Entonces, en una AI startup estamos hablando de un mercado mucho más grande, mucho más global, mucho más técnico y mucho más rápido también. Pero al mismo tiempo necesitamos cambiar un poco el ecosistema, entender de que no es importante la tecnología, sino los datos y el problema que subyace a ella. Es decir, no es necesario usar ChatGPT a no ser que sea realmente importante, pero el motivo no es crear ChatGPT al hacer una AI startup. El motivo sigue siendo encontrar un problema y resolverlo. Y será un problema que tenga datos. Yo siempre le digo a la gente, oye, quiero hacer una startup de educación, quiero hacer una startup de turismo. ¿Cuántos datos tienes al respecto? ¿Cuánto está fragmentado en tu mercado, ¿no? Yo trato de escapar de este tipo de problemas porque sé de que usar inteligencia artificial para personalizar la educación va a ser mucho más difícil y va a depender de más cosas. De nuevo, no estoy hablando de una startup tradicional, sino estoy hablando de una AI startup que esté basada en datos para hacer predicciones que tenga una estadística, que sean estadísticas significantes, que tengan una significancia estadística. Luego, y este es quizás el mejor público que puedo encontrar para este slide, porque tenemos mucha gente que son inversionistas, que trabajan en VCs, y la intuición que tengo después de vivir en California y de trabajar un año en Perú, es de que quizás estamos penalizando la apuesta y la toma de riesgos cuando los inversionistas le piden tracción pronta a una startup que está haciendo algoritmos. Principalmente porque estos tipos de apuestas son a mediano plazo. Y al tratar simplemente de tener un resultado pronto, estamos probablemente condenando a que este equipo llame a un wrapper en vez que cree un algoritmo. Entonces, mi punto es de que quizás necesitamos hacer fine-tuning y no RAG. De repente entrenar un modelo y no hacer una llamada a un player que ya existe. Enfocarnos en la recolección de datos y en alimentar técnicamente el equipo en vez de llamar librerías, ¿no? Y quizás no sea económicamente viable, pero si ustedes permiten que eso pase, el capital humano se va a quedar en los países. Quizás esa startup falle, pero la siguiente va a empezar con gente mucho más técnica que quiera competir directamente con el Silicon Valley. Es una pequeña sugerencia que puede que esté equivocado, pero siento que necesitamos un poco entender el horizonte también al cual nos enfrentamos. Si alguien tiene plata y quiere invertir, es necesario entender de que mucho del dinero de la revolución de inteligencia artificial generativa está dado en los modelos fundacionales, en básicamente entrenar cosas como ChatGPT, los cuales viven en este cuadrado verde, ¿no? En Latinoamérica quizás tiene sentido también enfocarnos en cosas como las aplicaciones, crear un Replit, crear un V0, crear de repente un Character AI.
Sin embargo, básicamente son las dos categorías principales. Lo otro requiere crear hardware, requiere crear ecosistemas muy grandes para programadores, requiere crear DevTools y todo esto, que también es importante. Pero más o menos esa es la distribución del juego en términos de inversión. Esto me conduce a concluir esta charla con el siguiente mensaje. Si ustedes piensan que 10 millones o 11 millones de dólares es caro, podemos estar de acuerdo a cómo midamos este precio. Me explico. La línea 2 del metro de Lima cuesta 5.3 billones de dólares, que equivale más o menos como a 530 ChatGPTs. El gasoducto sur peruano cuesta alrededor de 7 billones de dólares, el cual equivale a 700 ChatGPTs. Después, el proyecto Tía María cuesta alrededor de, 1.4 billones, que son 40 ChatGPTs. Yo creo que sí hay plata, pero ¿cuántos de estos ejemplos conducen a meternos en la cuarta revolución industrial? Me explico. ¿Estamos condenando el futuro por enfocarnos solo en el presente? Si esto representa el inicio de una revolución que pueda crear una industria y representa la oportunidad nuevamente de viajar al pasado y participar en la creación de la máquina a vapor, la creación del Internet, la creación de la computadora, estamos perdiendo un poco el norte y estamos enfocándonos en cosas que son importantes, ojo, pero que no nos conduce hacia un futuro en el cual podamos ciertamente aprovechar las oportunidades que se presentan. Sin embargo, esto también está pasando. Cada vez tenemos más actores. Por ejemplo, el gobierno de Chile está invirtiendo 10 millones de dólares en comprar GPUs para crear el mayor centro de inteligencia artificial de Sudamérica. Esto se va a ubicar en Arica y va a ser el clúster más grande, y el objetivo es crear el primer ChatGPT latinoamericano. Yo estoy viajando en 2 semanas para unirme a este proyecto. Trabajaré 6 meses tratando de ayudar a crear el primer ChatGPT latinoamericano. Sin embargo, el mensaje no es crear un ChatGPT chileno, es crear un proyecto que sea open source, que compartamos el código, compartamos los pesos y generemos un capital humano más grande en Latinoamérica. Me encantaría que esto pase en cada uno de nuestros países. No me digan que es necesariamente caro. Yo creo que sí es posible, solo que es una cuestión de ponernos de acuerdo. Entonces, por su atención, muchas gracias.